Nuestro siguiente módulo en el curso de Administración y Finanzas para Pymes es el módulo de flujo de efectivo. Hicimos un módulo específico porque vale la pena detenernos en esta parte de flujo de efectivo, que también forma parte de los estados financieros de una compañía, así como el estado de resultados, el balance general, el flujo de efectivo es parte también de estos estados financieros, pero dado su relevancia y el impacto que tiene en una pyme, quisimos hacer un zoom porque digamos el flujo de efectivo es el dinero con el cual cuenta la empresa, sobre todo en el corto plazo, para hacer valer todas sus obligaciones y sus compromisos. Entonces, el flujo de efectivo es bien importante porque nos ayuda a validar si la empresa pues, va a ser capaz de cumplir con estas obligaciones en el corto plazo o no, y eventualmente tener pues acciones para poder mejorar el flujo y al final del día la empresa genere utilidades, ¿no? El flujo de efectivo, vamos a ver tres tipos diferentes de flujo, que es cómo se componen. Son conceptos bien simples, pero ayudarlos a entender también nos va a ayudar mucho a gestionar nuestro negocio y entender cómo ese flujo pues, va teniendo su origen o su destino hacia distintos fines. Entonces, el primero, que es el flujo de efectivo operativo, se refiere al flujo de efectivo que resulta de las actividades cotidianas de la empresa para producir y vender. Entonces, ese flujo, lo que implica para mí esos gastos normalmente ligados al costo de ventas, es prácticamente de lo que se compone este flujo operativo. Aquí tenemos también a la empresa US Corporation, también tomada de la bibliografía de Ross, Westerfield y Jordan de 1991. Y vemos que este flujo operativo se compone pues, de las utilidades e intereses antes de impuestos, que son aquí 694 millones de dólares. O sea, antes de los intereses e impuestos, la empresa genera 694 millones de dólares. Tiene 65 millones de dólares de depreciación, que lo veíamos en el estado de resultados anterior del módulo de contabilidad financiera, y tiene una obligación de impuestos de 212 millones de dólares. Entonces, a estas utilidades le sumamos la depreciación, porque realmente la depreciación no es una salida de efectivo, sino nada más es el valor al cual decrecen los activos fijos. Entonces, tal cual no es una salida, por eso se suma aquí la depreciación. Los impuestos sí es una salida de efectivo, entonces por eso se restan. Nos queda un flujo operativo de 547 millones de dólares. Entonces, quiere decir aquí que la empresa tiene 547 millones de dólares para hacer frente a sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, en el corto plazo va a tener flujo operativo por 547 millones de dólares después de considerar la parte de presión e impuestos. Entonces, en ese periodo, la empresa tiene este flujo de efectivo operativo. Hay otro que es flujo de efectivo de los activos, que también vamos a revisar, el cual se compone de, primero hay que saber cuál es el gasto de capital y el cambio en el capital de trabajo neto para poder conocer este flujo de efectivo de los activos. Y aquí en la descripción vemos que es este flujo de efectivo operativo, el cual validamos en la lámina anterior, menos las cantidades invertidas en activos fijos y en el capital de trabajo neto. Entonces, quiere decir es, ya después de mi operación, veo si generé, que son estos 547 millones de dólares. Ahora que veo cómo va a ser el flujo de los activos, quiere decir es, ya cumplí con mis obligaciones de impuestos. Ahora voy a tener obligaciones en cuanto al activo, es decir, si invertí en activo fijo va a ser también una salida de ese efectivo. Si yo compro maquinaria, si yo compro un software nuevo, si compro instalaciones, etcétera, va a requerir una inversión, lo cual implica una salida de efectivo. Y también los cambios en el capital de trabajo neto. Si recordamos, el capital de trabajo neto era los activos circulantes, que son los activos de corto plazo, menos los pasivos circulantes, que son las obligaciones de corto plazo. Si este es positivo, quiere decir me deben más de lo que yo debo en el corto plazo. Eso es el capital de trabajo neto. Si hay una inversión en capital de trabajo neto o hay mayores documentos, etcétera, que nos deben, va a incrementar el flujo de efectivo. Si yo debo más dinero en un periodo determinado tiempo, en corto plazo, pues va a reducir mi efectivo porque voy a tener que hacer esas erogaciones. Entonces, ya dentro de este contexto, vamos a ver primero los gastos de capital netos, que es la primera parte que va a conformar el flujo de efectivo de los activos. Tenemos activos fijos netos a finales del periodo de 1.709 millones de dólares, que son esos activos fijos que se veían de planta y equipo en el balance general. Entonces, quiere decir, al final de ese periodo de 2005, la empresa tiene activos por 1.709 millones de dólares.
los activos fijos netos iniciales eran de 1.644 millones. Es decir, la empresa inició con activos de 1.644 millones de dólares y termina el periodo con 1.709 millones. Y aquí también se considera la depreciación. Entonces, considerando estos conceptos, a los activos fijos netos finales menos los activos fijos netos iniciales, más la depreciación, que como mencionaba, no es una salida de efectivo, sino nada más es considerar el valor que decrece el activo fijo, te dice que tienes unos gastos de capital netos por 130 millones de dólares. Entonces implicó que la empresa invirtió 130 millones de dólares en activos. Y si ven, pues es cierto, aquí incrementó sus activos fijos de 1.644 a 1.709, lo que genera 130 millones de dólares adicionales, que son una salida para mejorar el activo de la compañía. Entonces, tienes 130 millones de dólares. Ya se cierra gasto de capital neto. Vamos a ver el cambio de capital de trabajo neto, que es, como decía, la diferencia entre los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo. De la misma forma, se ve el capital de trabajo neto final, que aquí fue de 1.014 millones de dólares. El capital de trabajo inicial fue de 684 millones de dólares. Quiere decir que hubo un cambio en el capital de trabajo neto de 330 millones de dólares. Entonces, esta diferencia pues se suma aquí a los cambios de capital, ¿no? Entonces, quiere decir también que creció aquí la parte de capital de trabajo neto, ¿no? Si bien, pues iniciamos con 684, se va hasta 1.014 y pues este cambio genera los 330 millones de dólares en la parte de cambios en el capital de trabajo neto. Y ya para sacar el flujo de efectivo de los activos, o también conocido en otra literatura como efectivo libre, es decir, ya lo que te queda disponible de, pues ya generé cierto dinero, también ya consideré mis inversiones en activos, ya consideré la parte de incremento o decremento del capital de trabajo neto, cuánto dinero me queda libre pues para hacer disposición o para poder invertirlo posteriormente, ¿no? Ya después de todas las obligaciones e inversiones, consideramos el flujo de efectivo operativo, que son los 547 millones, menos los gastos de capital netos, que son los 130 millones de dólares que vimos en este concepto de gasto de capital netos, menos los cambios en el capital de trabajo neto, que son estos 330 millones de dólares, y nos queda un flujo de efectivo de los activos de 87 millones. Cumplí todas mis obligaciones. Le resto la parte de inversiones en activos y la parte de incremento en el activo circulante, queda un flujo de efectivo de los activos de 87 millones de dólares. Entonces, ese efectivo libre ya queda para la empresa. Cumplió ya con todas sus obligaciones, ya ve toda la inversión. Hay 87 millones de dólares adicionales que eventualmente se puede decidir, se pueden invertir, se puede mantener allí, guardar para algún proyecto, puede volver aquí a mejorar los activos, puede también hacer inversiones en corto plazo, etcétera, ¿no? Entonces ya queda este efectivo disponible para pues distintas estrategias del negocio. Finalmente vamos a ver estos dos flujos, que es el flujo de efectivo a acreedores y accionistas, los cuales se componen de los distintos conceptos, que nada más quiere decir el flujo de efectivo pagado a los acreedores es el interés pagado, o sea, lo que se paga a los acreedores por el interés que nos cobran de prestarnos dinero, menos los fondos netos de la deuda a largo plazo. Entonces es ese interés que se paga y pues vas a tener fondos a largo plazo en el tema de acreedores. Y en el tema de accionistas, la definición es el flujo de efectivo pagado a los accionistas, son los dividendos que se pagan, o sea, cuánto le pagan a los accionistas después de todo, como veíamos en nuestro estado de resultados, cómo se compone todas nuestras obligaciones internas, las externas y de impuestos. Si queda dinero, pues hay dinero para pagar a los accionistas, menos los fondos de emisión de nuevas acciones. Es decir, si emites nuevas acciones, pues qué fondo te queda, ¿no?, disponible para cada uno de los conceptos. Y haciendo alusión a esos conceptos, pues vemos en la parte de acreedores, que es el que se ve del lado izquierdo, los intereses pagados en ese periodo son de 70 millones de dólares y hay fondos netos de la venta de deuda a largo plazo por 46 millones, ¿no? Entonces quiere decir, voy a pagar los intereses menos 46 millones que se tienen considerados para deuda a largo plazo, y el flujo de efectivo para los acreedores es de 24 millones. De verdad, quiere decir que, considerando los intereses y los fondos de venta de deuda a largo plazo, hay 24 millones de dólares todavía a pagar a los acreedores. Entonces, esto es positivo porque quiere decir que hay dinero y flujo después de haber pagado aquí a los acreedores, ¿no?
que normalmente son la parte de interés, como menciono, y la deuda a largo plazo. El flujo de efectivo de los accionistas, pasando ya del lado derecho, también haciendo alusión a la definición, pues son dividendos pagados que, como veíamos en el estado de resultados, se pagaron $103 millones a los accionistas, menos los fondos netos de la emisión de nuevas acciones, es decir, emitir nuevas acciones cuesta a la compañía $40 millones, lo cual incurrió esta empresa US Corporation en 2005, y queda un flujo de efectivo a los accionistas de $63 millones. Entonces, quiere decir también, nos queda después para los accionistas $63 millones adicionales para poder hacer obligación a sus compromisos, tanto con los accionistas como la parte de los acreedores. Algo bien importante, si sumamos el flujo de efectivo de los accionistas, que es de $63 millones, más los 24 de flujo de efectivo que nos queda a los acreedores, nos da $87 millones, que son estos $87 millones disponibles para el flujo de efectivo de los activos. Entonces, ahí vemos que también estos conceptos cuadran, y quiere decir que es este flujo adicional que hay para pagar a los acreedores y los accionistas, es el mismo flujo de efectivo de los activos, ¿no? Entonces, ahí se comprueba que también están bien hechos los cálculos, y ya vemos las obligaciones y el flujo disponible para las distintas obligaciones, partiendo o iniciando con el flujo de efectivo operativo, que es el inicial, de los más importantes. Luego el flujo de efectivo, considerando todo el tema de los activos y cambios en el capital, y el flujo que hay para las obligaciones con acreedores y accionistas. Con esto damos por terminado nuestro módulo de flujo de efectivo. Espero que hayan sido claros los conceptos. Si no, pueden revisar nuevamente cada uno de los conceptos y atributos que revisamos en los diferentes ejemplos, o también consultar la bibliografía. Espero haber sido explícito y les sirva mucho para entender el flujo de efectivo dentro de sus organizaciones. Muchas gracias.